Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que ya adelanto que es totalmente improvisado porque sí que tenía la idea de hacer un tutorial paso a paso sobre cómo hacer stickers o pegatinas con nuestra Silhouette. Bueno, lo primero aclaro es que ya tengo vídeos sobre esto en mi canal de YouTube, pero ahora mismo no recuerdo si lo tenía actualizado para Silhouette Cameo 4, así que como decía tenía pensado hacer un tutorial paso a paso, lo iba a dejar para más adelante, pero hoy ha dado la casualidad de que le quería sacar unas pegatinas a mi hija, así que he aprovechado pues, para sacar la cámara y grabar, y aparte porque así también os enseñaba una lámina glitter que quería probar, que es un laminado plástico con acabado glitter. Voy a ver si, no sé si se verá mejor si le pongo un poco más de luz por este lado, que como decía pues lo he pedido en Ploteralia y quería probar cómo quedaba, así que bueno, pues he decidido ponerme a grabar este vídeo. Espero que se entienda todo bien y si no pues me lo dejáis en los comentarios y me planteo hacer otro vídeo pues con un poco más de calma. Lo primero que os quería comentar es lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los que os da un poquito más de miedo probar cosas nuevas, porque esto de hacer stickers o pegatinas es sencillísimo, y más si ya habéis probado alguna vez a imprimir y cortar con vuestra Silhouette, porque para hacer stickers y pegatinas lo que vamos a hacer es seguir el paso a paso para imprimir y cortar, pero lo que vamos a hacer es imprimir en un soporte adhesivo. En este caso yo estoy utilizando un papel tamaño 4 adhesivo que no tiene ningún misterio, es acabado papel. La calidad de la impresión sí que es buena, pero el papel tampoco es que sea maravilloso, y bueno, pues como os decía, la única peculiaridad que tiene este papel es que lleva una lámina adhesiva para utilizarlo de pegatinas. Y os cuento esto porque podéis utilizar cualquier soporte adhesivo que sea imprimible, es decir, que tenemos un montón de posibilidades a la hora de hacer stickers o pegatinas. Tenemos papeles normales adhesivos, papeles fotográficos adhesivos, vinilos imprimibles adhesivos, papeles de acabado plástico para hacer etiquetas transparentes, de acabado craft que también son adhesivas, metalizadas, en fin, cualquier soporte imprimible adhesivo lo podemos utilizar para hacer pegatinas, y como os decía, es tan sencillo como seguir el método para imprimir y cortar. Lógicamente, luego donde vamos a encontrar a lo mejor un poquito más de complejidad es en dar con la configuración de corte para ese soporte adhesivo en el que hemos impreso y que queremos cortar. Yo, por ejemplo, en este caso, lo que me gusta hacer es que se recorte solo lo que sería la pegatina sin recortar el papel trasero, y en este caso, como le he puesto una lámina de, como decía, de acabado glitter, pues he tenido que cortar tanto la lámina glitter como el papel impreso y he dejado todo el papel trasero sin cortar. Así que bueno, pues ya veis que sencillito. Os enseño un poco más en detalle. Esto sería impreso tal cual en el papel, y este es una vez que lleva la lámina de acabado glitter, que como os decía es una lámina de Ploteralia. A ver qué tal se ve esto luego en el vídeo. Lo que sí que os puedo decir es que es una lámina que tiene como acabado escarchado, es decir, que le da un poquito más de opacidad a lo que es la impresión. Voy a ponerla otra al lado para que se aprecie un poquito mejor, pero sí que tiene un acabado glitter que está fenomenal, y además, como es una lámina plástica, pues en mi caso, al estar haciendo las pegatinas sobre papel, pues quieras que no, le da un poquito más de protección. Así que bueno, pues como os decía, enseñaros que he hecho estas pegatinas. También he aprovechado, porque en realidad solo quería sacar estas, pero me he sacado yo unas para mí. Y pues como veis, os voy a enseñar ahora mismo el paso a paso que tenemos que seguir, pero recuerdo que no tiene ninguna complejidad y que simplemente es imprimir y cortar sobre un soporte adhesivo. Lo primero que voy a hacer es abrir en Silhouette Studio las imágenes con las que voy a trabajar. Podemos hacerlo de distintas maneras, desde el botón de archivo abrir, desde este botón de aquí, o directamente irnos a donde tenemos guardadas esas imágenes en nuestro ordenador y arrastrarlas sobre el espacio de trabajo de Silhouette Studio, que es lo que voy a hacer yo con estas imágenes tipo Kawaii en formato PNG, y directamente lo que hago es arrastrarlo sobre el programa Silhouette Studio. Ya las tengo abiertas. A partir de la versión 4.4, y esto lo tengo explicado en otro vídeo, cuando abrimos una imagen que está en formato PNG y tiene el fondo transparente, lo que va a ocurrir es que el programa nos va a trazar automáticamente estas imágenes. Voy a hacer zoom para que veáis que nos salen con esas líneas de corte rojas que identificamos como líneas para cortar, y de hecho, si me vengo a la ventana de enviar, vamos a ver que todos los elementos están con la línea de corte correspondiente. Como digo, esto ocurre
con el autotrazado o la herramienta de autotrazado que hay a partir de la versión 4.4 del programa Silhouette Studio. Si no es una imagen en formato PNG sin fondo, pues vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, quiero sacar también esto de aquí, lo voy a arrastrar al programa y vemos que, bueno, voy a hacerlo lo primero un poquito más pequeño para que se vea mejor. Me lo traigo al espacio de trabajo y si me voy a la ventana de enviar, lo que veo es que no me sale con la línea de corte alrededor del círculo. Si lo marco en cortar, vemos que sale el margen o el marco exterior de nuestra imagen y no es lo que queremos. Así que, bueno, pues vamos a volver a la pantalla de diseño y cuando vayamos a utilizar imágenes que, como digo, no estén en este formato, lo que tenemos que hacer es trazarlas. Para eso nos venimos a la herramienta de trazado, que también tenéis vídeos en mi canal de YouTube, y en este caso simplemente quiero trazar el círculo. Podríamos también dibujarlo con la herramienta de círculo, pero bueno, para que veáis cómo se utiliza la herramienta de trazado, lo que voy a hacer es subir el umbral hasta que me cubra el círculo exterior. No pasa nada si no coge esta zona. Voy a bajar la escala y le voy a dar a trazar contorno externo para que solo me saque este círculo. Vemos que ya lo tenemos trazado, así que esto ya estaría listo. Igual que trabajamos con imágenes en formato PNG o imágenes en formato JPG, podríamos directamente hacernos nosotros el archivo en Silhouette Studio para hacernos unas etiquetas. Yo podría hacer este círculo, darle color, ponerle un texto y ya a partir de eso me podría hacer mi propio diseño de pegatina o etiqueta. Bueno, pues ya tengo esto y lo siguiente que voy a hacer es configurar mi documento para ver el tamaño en el que voy a sacar estas pegatinas impresas y cortadas. En este caso yo voy a trabajar con una página, un formato de página en tamaño A4, así que voy a seleccionarlo, tamaño A4, vemos que se configura el documento y como vamos a imprimir y cortar es muy importante que activemos las marcas de registro, si no, luego la máquina no sabrá por dónde tiene que cortar. Bueno, pues este es el espacio del que yo dispongo. En principio tampoco tengo mucho problema porque solo quería sacar unas pegatinas para mi hija y me da un poco igual el aprovechar más o menos el espacio de la hoja. O sea que no pasa nada si están, como veis, un poquito separados. Lo que sí que voy a hacer es hacerme estas un poquito más pequeñas y bueno, como quiero hacerme copias, pues voy a hacerme unas copias. En este caso estoy utilizando el atajo de teclado de control y la flecha derecha para hacer copias de forma rápida. Y bueno, pues ya simplemente lo que tengo que hacer es, como digo, distribuir los elementos para aprovechar la hoja lo mejor posible. En este caso, como veis, los elementos están muy separados unos de otros, así que lo que podríamos hacer es botón derecho, soltar trazado compuesto. Va a tardar un poquito porque la imagen es bastante grande y ahora sí lo que puedo hacer es, aunque va a ser un lío de líneas, el pegar más unas líneas con respecto a otras y que no estén los elementos tan separados. Vamos a hacerlo de forma rápida. Bueno, pues ya tendría los diseños, ahora veré si aprovecho y pongo más de estas por aquí para aprovechar todo este espacio, pero otra cosa que os quería enseñar y que me preguntáis muchísimo es cómo crear ese borde blanco para que luego las etiquetas no salgan cortadas al borde y salgan cortadas con un desplazamiento impreso en color blanco. Bueno, pues en ese caso lo que tenemos que hacer es seleccionar estos elementos, en este caso voy a agruparlo porque si no es un lío de líneas, así que cogería esto de aquí, me vendría a la herramienta de desplazamiento y simplemente le doy el desplazamiento del tamaño que yo quiera. En principio voy a dejar el que sale por defecto, que es el de 0,2, le damos a aplicar y vemos que ya tenemos ese borde de contorno. Ahora, lo más importante cuando hacemos este tipo de cosas es que si nos venimos a la ventana de enviar, vemos que tenemos marcadas dos líneas, la del desplazamiento y la interior, con lo cual la interior tenemos que seleccionarla, tenía todo agrupado, así que selecciono lo que sería toda la imagen y lo pongo para no cortar. Y vemos que ya tendría
solo las líneas del desplazamiento. Lo que podemos fijarnos también aquí, a ver que he movido algo sin querer, lo que podemos fijarnos aquí es si vemos alguna línea que no cuadre, como por ejemplo esto de aquí, que podríamos borrarlo, o esto de aquí, que podríamos ajustarlo. Así que viéndolo de esta manera desde la ventana de enviar, podemos luego volver al diseño original y modificar lo que no nos interese, como por ejemplo, pues me podría venir a este desplazamiento que he hecho aquí, hago doble clic y con la edición de puntos puedo seleccionar y borrar los puntos que no me interesen. Lo que voy a hacer es dejarlo ajustado aquí para que no me haga ese corte interior, y tendría que hacer, a ver que me he ido, así, por ejemplo, me gusta más, y como decía, lo que tendría que hacer es ir buscando esas otras zonas que me ha trazado huecos internos y borrar lo que cada uno considere oportuno. Bueno, esto sería cuestión de ir limpiando la imagen. ¿Que queremos hacer lo mismo en estos de aquí y darle un desplazamiento? Bueno, pues ojo, porque aquí tenemos por un lado la imagen y por otro lado tenemos la línea de contorno, así que tendríamos que seleccionar solo las líneas de contorno para hacerle el desplazamiento. Así que o vamos con cuidado y vamos seleccionando solo los círculos, y ahora lo que hacemos es de nuevo venirnos a la ventana de desplazamiento y darle desplazamiento, y le damos a aplicar y vemos que ya tenemos cada círculo con su desplazamiento exterior. Y aquí o bien borramos el círculo interior, a ver si consigo seleccionarlo, este sería, o bien lo selecciono y lo borro, o bien desde la ventana de enviar, vamos a hacer un poquito de zoom, lo seleccionamos y lo marcamos para no cortar, para evitar que nos corte dos veces por dos sitios diferentes, solo queremos que nos corte por el contorno exterior. Bueno, esto ya sería adaptar un poco el tipo de diseño de sticker o pegatina que cada uno quiera, pero intento daros también el mayor número de opciones posibles porque cada uno querrá hacerlas de una manera u otra. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es enseñaros este documento ya hecho con un poquito más de cuidado y organizando bien conforme a los tamaños a los que yo quiero imprimir mis pegatinas, y este va a ser con el que voy a trabajar y el documento que voy a enviar a imprimir. Así que, como vemos, ya tenemos todas las etiquetas colocadas o todas las pegatinas colocadas con sus correspondientes líneas de corte, el documento bien configurado en el tamaño de página que vayamos a imprimir, en mi caso A4, con sus correspondientes marcas de registro, y lo siguiente que tendríamos que hacer es irnos a Archivo, Imprimir, nos va a salir la previsualización de la impresión, le damos a imprimir, configuramos los ajustes para nuestra impresora e imprimimos nuestro documento. Bueno, pues ya tengo el documento impreso sobre este papel adhesivo que es de la marca Apply, y lo que nos quedaría es colocarlo sobre el tapete de corte para cortar mis etiquetas. Así que lo colocaríamos y lo cargaríamos en la máquina. Pero otra cosa que voy a hacer yo antes de enviarlo a cortar es daros otro ejemplo de cosas que se pueden hacer, porque yo he impreso en un papel normal adhesivo que tampoco tiene demasiada calidad. Y lo que voy a hacer es añadirle esta lámina de acabado glitter. Esta es comprada en Ploteralia y a ver si puedo separar una esquinita para mostraros que es una lámina adhesiva con un acabado glitter que podemos poner encima de nuestros papeles para darles el acabado que tenga este plástico. En este caso es glitter, pero también los hay de tipo holográfico. Bueno, esto suele pasar, que ahora no hay quien despegue la esquinita. A ver, ahora sí, vemos que esta es la lámina glitter, yo creo que así con luz se aprovecha mejor. Vemos que tiene una parte adhesiva que irá sobre el papel y luego este sería el acabado con el que nos quedarían nuestras etiquetas. Entonces, cuando queramos hacer este tipo de cosas, lo que tenemos que evitar es cubrir las marcas de registro. Así que lo que voy a hacer rápidamente es, con unas tijeras, voy a cortar la parte que corresponde a las marcas de registro antes de pegarlo. Así que,
Bueno, lo pongo un poco por encima y a ojo, tampoco hace falta ser muy fiel, ya vais a ver que lo voy a hacer un poco así a lo loco para que no lo tape. Cortamos otra esquina, a ver si no me paso y luego no llega donde la etiqueta, y vamos a ver si cortando así a lo loco. Voy a despegar un poco el papel, voy a hacer un hueco para que se vea mejor. Podía haberlo hecho sin colocar en el tapete, pero bueno. Y lo que voy a hacer es cuadrarlo con mi hoja. Lo pegamos bien y que no quede arruga. Yo creo que ya me ha quedado por ahí una arruga grande. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a usar una espátula para que, sobre todo encima de la parte de nuestra etiqueta, esté bien pegado y evitar burbujitas, aunque por aquí, si os fijáis que me han quedado bastantes, a ver si puedo retirarlas. Bueno, pues ya tengo mi documento impreso con la lámina de efecto glitter colocado en el tapete de corte, recuerdo, sin tapar las marcas de registro para que, aunque sea transparente, no nos dé una mala lectura de las mismas, y ya podemos cargarlo en la máquina y enviar a cortar. Bueno, pues ya ha terminado, así que vamos a descargar y vamos a despegar una pegatina para que podáis ver el resultado. A ver si consigo que enfoque. Y vemos que he cortado solo para que se separe la pegatina y no se corte la parte trasera, porque bueno, prefiero que se queden dentro de la lámina. Y luego lo que no sé si podéis ver es el acabado glitter que tiene esta lámina que le he puesto encima. Voy a ver si consigo hacer un poquito más, acercarlo un poco más, a ver si se ve. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como os decía al principio, ha sido un vídeo un poquito improvisado porque en realidad iba a sacar unas pegatinas para mi hija, pero al final he decidido ponerme a grabar porque estos vídeos creo que es algo por lo que me soléis preguntar y pueden ser de utilidad. Así que, como veis, para hacer pegatinas o stickers con nuestra Silhouette simplemente necesitamos seguir los pasos para imprimir y cortar, y simplemente pues utilizar, como digo, un papel adhesivo en lugar de otro tipo de papel. Bueno, pues poco más que comentaros, deciros que le echéis un vistazo a la caja de descripción del vídeo, donde os dejo todos los enlaces de o bien los productos que suelo utilizar o de otros vídeos que suelo recomendar. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!